Ella se define a sí misma como católica, negra, cocola, come caña y enredadísima, hija de hada, bebedora profesional de café y economista. Automatizar tu negocio de manera simple y rápida no siempre es fácil. Si eres dueño de una MIPYME, no me dejarás mentir. Acoplarse a la era digital es importante y urgente, y digitalizar tu negocio debe ser la prioridad. En este punto es donde entra Zenacor, el software de puntos de venta y gestión más utilizado en el este de República Dominicana. Si quieres poder visualizar las ventas, dar seguimiento a tu inventario y obtener las estadísticas que te ayudarán a tomar las mejores decisiones para hacer crecer tu negocio, Zenacor es parte de la solución que buscas. Obtén un 15% de descuento en la primera terminal accediendo al enlace de la descripción y utilizando el código PXI. Ella es Andrely Armstrong. Gracias por escuchar Personas por Ideas. En este nuevo capítulo, como ya pudieron ver en la portada del capítulo, tenemos a Andrely Armstrong, una muy buena amiga, más que amiga, ya nosotros somos familia, lo puedo decir a boca llena. Y de verdad que me complace mucho tener a Andrely aquí en el podcast. La había invitado, eso estuvimos hablando en tras micrófonos, tras bastidores, de que la invitación había sido para los de La Romana, otro proyecto de multimedia que estuve desarrollando entre 2018, creo, 2019, algo así. Y la propuesta estaba. Y Dios quiso que fuese ahora, que nos encontráramos y en el contexto de Personas por Ideas. Quiero darle las gracias a todo el que escuchó el episodio del Olivel. Me llegaron muchos feedbacks de algunos puntos técnicos. También a las personas que escucharon el episodio de Diego. También recibí muchos feedbacks de ese contenido que estuvimos creando de parte del mismo Diego. Le agradezco infinitamente por haber sacado de su tiempo, tomado de su tiempo y compartido con nosotros en el podcast. Pero estamos aquí y tenemos a esta fantástica invitada. Y ustedes se preguntarán por qué Andrely Armstrong o Andrely para sus amigos. A Andrely yo la conozco hace aproximadamente unos 11 12 años más o menos. 12 años. Era asimismo una jovencita de unos 12 13 años 12. Que tenía mucha energía. Gracias a Dios, sus padres descubrieron eso a temprana edad. Cada cosa, por decir algo, cada cursito, un curso. Tú hiciste, por ejemplo, de guitarra. Hiciste curso de guitarra, curso de modelaje, que eres modelo profesional, si se puede decir, ¿verdad que sí? Podríamos decir que yo estoy formada en etiqueta y protocolo y sé dominar las pasarelas. Yo no me veo como modelo así full. Bueno, no abandoné el personaje porque recientemente hice unas fotos con un muy buen amigo y mucha gente que la vio me dijo que debía volver a modelar. Esa es una formación que te sirve para el resto una vez que la tomas, te sirve para el resto de la vida. Por supuesto, eso está en todos mis tips. Bien, entonces, cuando yo conozco a esta jovencita, yo digo, esta muchachita tiene mucha energía. Y como les decía, sus padres aprovecharon esa energía que ella demostró tener desde muy temprana edad y la capacitaron. La capacitaron tanto, invirtieron tanto en su educación que Andrely al finalizar el bachillerato y aplicar, recuerdo que aplicaste a la beca PIES de INTEC. Antes de la PIES, yo iba a Estados Unidos. No sé si se te olvidó esa parte de la historia. No que se me olvidó, pero más que eso, lo que se dio, los pasos que sí diste. Sí recuerdo que te ibas, pero ya ese era un paso que se iba a dar, no se dio. El Exacto, paso sí. que sí se dio fue tu ingreso a A Intec. INTEC. Entonces, el core, el núcleo de la conversación que yo quiero tener hoy contigo es cómo una joven de un pueblo, definitivamente y contra viento y marea, capital es capital y lo demás es monte y culebra. Pero esto es un monte y culebra que tiene cine y plaza comercial. O sea, que me excusen mis amigos, mis amistades de la capital, pero La Romana es un muy buen pueblo. Entonces, André, ¿cómo una joven
con todas las características que te acompañan, logra destacarse en una ciudad como Santo Domingo? Partiendo brazos. ¿Cuáles fueron esos brazos que tuviste que partir? ¿Cuáles fueron esas adversidades a las que te enfrentaste? Y me gustaría iniciar con tu ingreso a Intec. Wow. Es que sea anecdótico. Esa parte no me la habían dicho, pero vamos a darle. Yo llego a Intec precisamente el día que cumplí mis 18 años, agosto 1 de 2016, fue mi primera clase en el Intec y recuerdo que mi mudanza a Santo Domingo fue a finales de julio del 2016. La primera adversidad fue que yo entré a Intec sin tomar nada de vacaciones desde que salí de la escuela. O sea, me gradué en junio, en julio tomé pruebas nacionales, tuve mis resultados y en agosto a la leña. Fue la primera adversidad. Claro, yo llegué a Santo Domingo con un paquete, podríamos decir un mobiliario completo, tranquilo, estable, gracias al sacrificio de mis padres, pero digamos que en el paquete rola ama de casa, hermano, yo llegué vacía. Yo era una... Tú comías con flea a las 2. Bueno, no comía completo a las 12, pero yo no era la gran cocinera. O sea, sí, yo sabía limpiarme aparte estudio, siempre estaba nítido, pero para la comida había tema. Entonces, esa fue mi primera adversidad. Yo duré aproximadamente 3 meses comiendo al mediodía. Bueno, mi primer trimestre, yo comiendo a mediodía en un comedor para estudiantes que estaba en la Crisantemos y yo comía todos los días donde doña Ramona. Yo llegaba a las 12 y Ramona, tú sabes, el reloj mío, en el estómago, y ella no sirve, mija. Pero la misma Ramona y los consejos de mi mamá, siempre lúcida con la cocina, me llevaron a yo ir aprendiendo poco a poco y a desenvolverme. El lío fue que cuando ya aprendí que tenía, digamos, un paquete básico más o menos dominable, se complicó porque ya no tenía tiempo. Entonces ya ahí tenía que comer en la oficina o cocinar los fines de semana porque ya estaba trabajando. Perdón, entonces esa es una adversidad, digamos, grande para mí. El hecho de yo tener que cuando ya por fin puedo como que cocinar mi cosita, alimentarme de manera saludable y como que balancear por mi salud, ese tipo de cosas, pues resulta que comienzo a trabajar. Yo estaba en el tercer trimestre de la universidad. Comencé a trabajar, bueno, fue una pasantía en un banco de ahorro y crédito, que ya de hecho no está en el sistema, pero que me enseñó bastante. Entonces ahí yo me puse en los zapatos de mami y de papi, de despertarme a las 6 de la mañana, ponerme mi ropita para ir a trabajar, llegar a la oficina, estar en la oficina el día completo, a las 5 llegar a la casa, darme un baño e ir a clases. Bárbara, ¿a qué hora estudias? Amanecí estudiando. Eso fue muy difícil. Y parte de esos, vamos a decir, adversidades. Tú eres una persona muy extrovertida, pero yo conversaba, por ejemplo, con Verónica, que también es egresada de Intec, y ella me dijo en la conversación que tuvimos, yo llegué a Intec y yo estoy acostumbrada, son palabras de ella, estoy acostumbrada a ser 1A, o sea, ser estudiante top. Y cuando yo llego a Intec, me encuentro con que... Me iba a quemar matemática 1 yo, por ejemplo. Pero esas son situaciones que se dan por todo ese estrés, me imagino. No, en mi caso no. ¿Y qué sucedió en tu caso? Que yo me descuidé. ¿Y cuáles son las situaciones que llevan a un estudiante cuyo récord es a pasar por esa situación de que matemáticas, que tú eres muy buena en matemáticas, a quemarte o casi quemarte en matemática 1? Pasé con mi C de campeona, rayando en 70, like a champion. Pero, hermano, le digo cuál fue el problema mío.
tú lo acabas de decir. Tú eres muy buena en matemáticas. Se llama confianza. La confianza. Me confié y casi me parten el cocote. Simple. No di mi máximo, no le presté el interés que le tenía que prestar. Fue una lección de vida. Nadie sabe todo. Después de ahí, a todo hay que estudiarlo, aunque me lo sepa. Sencillo. Y eso solamente, esa experiencia de que casi me quemo, esa sed de campeón, fue solamente en ese momento, con esa materia. No. O sea, tú tropezaste con la misma piedra varias veces. Con matemática ya cuando estaba en ciclo profesional, de hecho, con una materia que ahora es, podríamos decir que mi vida, mis días completos, matemática financiera, también. También pasó lo mismo, pero ya ahí pasó e influyó más que yo no le dediqué el tiempo necesario a la materia porque estaba pasando por un momento core en mi trabajo de ese momento. Entonces tenía un proyecto importante en el trabajo, me centré en el proyecto porque en ese momento yo entendí que no siempre uno puede caminar y masticar chicle. Entonces, ya a partir de ahí, yo me organicé para tener mi tiempo de caminar y mi tiempo de comerme una goma de mascar. Esa parte está interesante. Decía uno de mis padres, Grifo, que Dios lo tenga en gloria. Hay veces que uno no puede caminar y comer chicle porque o tropiezas o te O muerdes te la muerde lengua. exacto. Esas son las situaciones, los casos en que uno tiene que entender que hay que tomarse su tiempo para cada cosa. Andrely, más adelante o de tu carrera universitaria, Ujú. si tú tuvieras o teniendo la oportunidad de hacer la comparación entre la carrera universitaria, dígase todo el proceso de estudios, los 3, 4 años que te toma, en tu caso fueron 3, Exactamente 3. y eh, todo, vamos a decir bachillerato para no compararlo, sé que es muy diferente, es diferente en una universidad tipo, no quiero mencionar nombre, pero universidades que tenemos acá en la Romana, ya es muy diferente. Los estudiantes lo sienten, que es muy marcado. Pero una universidad top como lo es Intec, ¿qué tan, qué tan estresante o qué tan pesada es la carga estudiantil? Mira, esto puede sonar cliché, La vida es un cliché. pero exacto. La carga estudiantil en INTEC es manejable. Otros intesianos me dirán que no es manejable, que eso es de loco, pero usted asumió el reto. Entonces tire para adelante. O sea, usted se tiene que mentalizar a lo que usted va. Y la universidad, desde tu primer día, se encarga de hacértelo saber. De hecho, el eslogan cuando yo entré en 2016 era asume el reto. Entonces, yo lo asumí. Yo no dejé que el reto me asumiera a mí. Entonces, yo lo que hice fue organizarme. Tú sabes que yo siempre he sido una persona de agenda. Yo siempre ando con mi agenda para arriba y para abajo. En la universidad se me permitió, o bueno, mejor aprendí a dominar esa herramienta de trabajo y organización. Simple. Pero aparte de las situaciones que ya hemos hablado, ¿qué otra situación entonces se te presentó que tú dijese, bueno, o me pongo o me pongo? Ah, claro. De hecho, mira, yo soy una llorona. O sea, yo soy una persona con buenos sentimientos, aunque mi carácter diga lo contrario. Y yo tuve un profesor que le tengo un aprecio que tú no te imaginas. Y de hecho me dio varias de mis materias favoritas en la universidad,
que un día después de un examen en el que nos rajamos el curso entero, él nos preguntó que qué fue lo que nosotros hicimos, que nos fue tan mal en ese examen. Y nosotros le dijimos que nosotros habíamos estudiado muchísimo y de verdad, estudiamos mucho. Y él se sentó en el escritorio, bueno, se recostó y se quedó mirándonos y nos dijo, señores, es que el esfuerzo no paga. El esfuerzo que ustedes hicieron estudiando no les está pagando. Entonces no se esfuercen tanto. O sea, ahí yo tuve una ruptura mental. Porque, o sea, yo me desequilibré en ese momento. Yo lloré muchísimo. Porque para mí era sorprendente que un señor con un PhD me salga a mí de que el esfuerzo no paga, cuando él tuvo que quemarse las pestañas para hoy tener su título de PhD. Eso es un esfuerzo. Entonces, hermano, ¿qué es lo que usted me está diciendo? Mira, mira, Luis Enrique, mira. Yo lloré ese trimestre entero. Eso fue como la cuarta, tercera semana, quinta del trimestre. Y yo lloré por la semana que restaban de 12. O sea, y cada vez que yo entraba a esa clase, yo entraba llorando y salía llorando. Y llegaba a mi casa y era llorar. Y estudiaba de esa materia y era llorando. O sea, y ese señor me dio 2 materias, 2 trimestres consecutivos. Yo pudiera interpretar eso como que él te dijera o les dijera, fluyan. Pero hay momentos en la vida en que uno está tratando como de descifrar el algoritmo de la vida, o por lo menos encontrar esos procesos que uno dice, bueno, si yo sigo estos pasos, yo voy a poder dar pie con bola, voy a poder solucionar este problema. Pero cuando un profesor te dice a ti, eso no funciona, tú te pones la mano en la cabeza y tú dices, si usted lo hizo y le funcionó, Porque a mí no. porque a mí no. Entonces, si esa no es la manera, si esa no es la forma, ¿cuál es? ¿Y por qué usted no me la dice? Yo me imagino que eso fue lo que te pasó por la cabeza. Muchísimas cosas me pasaron por la cabeza. Tú no te imaginas en realidad todo lo que me pasó por la cabeza. Y después que él le da ese problema, le quita la venda de los ojos, ¿qué solución él le propone? Ninguna. O sea, nosotros tuvimos que partir brazos entre nosotros. Mira, yo estoy haciendo una nueva carrera, yo te había dicho. Estoy No. estudiando ingeniería industrial. Y me pasó con el profesor de introducción a la ingeniería. Estamos hablando del tema de la calidad. Y él dice que la calidad, que todo tiene calidad. Que, por ejemplo, unos zapatos que venden donde los chinos y unos zapatos que tú puedes comprar en Zara, ambos tienen calidad. La calidad es relativa. La calidad es relativa o más bien es subjetiva, pero al haber estándares de calidad, principalmente estándares de vida, como que uno no puede dejar al fabricante que designe su propio estándar de calidad. No sé si me explico. La raza humana, a través de los tiempos, ha entendido que para poder tener un crecimiento sostenible en el tiempo, hay ciertas cosas que se tienen que estandarizar, ciertos procesos, ciertos productos, etcétera, etcétera. Lo que se come hoy no tiene los mismos estándares de lo que se comía hace 100 años. No, claro que no. Entonces, ahí es donde yo choco con él, porque él me dice, es que todo tiene calidad. Yo le digo, eso es un comodín para personas que lo que quieren es como
como hacer las cosas o fluir y que bueno, la hice y entregué un producto y tiene una calidad X, pero hay estándares. Y para mí, te hago esta anécdota porque todo tiene que tener un proceso. Cuando tú me dices a mí, fluye, hasta para fluir yo tengo un proceso. Ese es el problema mío, o sea, no, deja que la cosa se den. Sí, pero por lo menos dime el momento en que las cosas se van a dar para yo organizarme. Pues yo necesito tu organizar mi vida. Si tú no me dices, bueno, pues para mí no se van a dar. Yo entraría en una crisis ahí. Ya me entiendes, mis lágrimas. Y esos son los profesores. Cuando viene a ver el profesor es una muy buena persona Lo amo. y quizás también es un muy buen profesor. Pero en mi caso, esos son los profesores que me rompen, o sea, que me sacan de la burbuja, que me sacan de la zona de confort. Y no necesariamente que me saque de la zona de confort es bueno porque yo vengo con todo el amor del mundo a buscar los truquitos, a buscar los procesos, a buscar esos pasos. Y que el mismo profesor me diga ese tipo de cosas. Y digo, no, pues si usted quiere fluir, vamos a fluir. Y ahí entonces llega la sede campeón. Dice, Sí, profesor, ¿qué fue lo que pasó? Que tengo un profesor similar, se llama César. Me dice, y Juan José Mercedes Rijo también, que fue otro de los profesores que me decía, Lima, es que usted, Lima. Y yo, profesor, yo hice todo lo que usted dijo que había que hacer, yo lo hice. Sí, pero Lima, no me quemaron nunca, pero tampoco le pasé con buenas notas. sí, yo a él. Pero hoy en día, ese es uno de los profesores que yo más le agradezco porque forjó mi carácter como profesional. O sea, el hecho de que nada está escrito en piedra, que tú te das cuenta en el camino, en la universidad de la vida, él fue que me hizo despertar con eso. O sea, no, hay procesos, como bien dices, pero muchas veces hay que hacer las cosas sin, o sea, no digo sin cumplir con el debido proceso, sí, siempre cumpliendo con su debido proceso, pero muchas veces uno que otro paso de ese proceso, tú lo puedes alterar y tú vas a lograr el mismo resultado. O quizá mejor. Exacto. Sí, pero esa parte es difícil. Es difícil de uno como adquirir esa plasticidad. Con lágrimas, yo la adquirí con lágrimas. Mi mamá pensaba, de hecho, que yo me iba a cambiar de carrera, que yo iba a abandonar la universidad. Y mami me dice, ahora, o sea, ahora lo contamos muerta de risa, que fueron muchas las oraciones que ella tuvo que, porque el diablo anda suelto. Y en cualquier momento, ella sabe que quizá ese no fue el carácter que ella me forjó, el hecho de abandonar, pero podía suceder. Siempre hay una probabilidad de que tipo de cosas como esas sucedan. Entonces, mami estaba muy preocupada. Ya yo estaba a mitad de carrera. Sí, yo tenía 19 años, casi 20, pero como quiera. O sea, yo salí a mi mamá con eso en ese momento. A mi mamá se le pasmaba la cara. Bueno, pero si ella se imaginaba eso es porque ella entendía el proceso por el cual tú estabas pasando. Sí, Que lo pasa a todo el definitivamente. mundo. Yo digo que no hay carreras fáciles, pero tampoco hay carreras difíciles. Porque hay personas que les gusta cierto tipo de área, la ingeniería muchísimas, la licenciatura muchísimas áreas, pero la economía como carrera, por lo que tú has vivido y lo que he podido ver a través de ti, y la INTEC como universidad, que conozco muy poco,
a través de ti, a través de Verónica, a través de Shirley, muy poca cosa. Y esa combinación de una carrera difícil en una universidad exigente o una universidad difícil y una carrera exigente, como tú lo quieras poner, son elementos que cuando se conjugan quiebran la voluntad de cualquiera que no esté definido, que no tenga su propósito definido. Exacto. Sobre todo, en mi caso, por, por una orientación que yo tenía a la comunicación. Tú bien sabes que todo el mundo pensaba que yo me iba a quedar en el área de la comunicación. Y de un momento a otro, pues yo salto, aunque voy a estudiar economía en el INTEC. O sea, sí, es una ciencia social que estudia a las personas, pero no es lo mismo. No es lo mismo yo tener un micrófono y hacer de mi oficio el micrófono que yo tener un computador y hacer de RStudio mi oficio. Que surge una pregunta interesante. Casi siempre, personas como nosotros que tocamos diferentes áreas, la comunicación, la tecnología, en tu caso la economía también, el resultado o un producto que se da de conocer todas estas áreas es la combinación de todo eso. ¿Tú tienes algún proyecto quizá en carpeta o simplemente que está ahí en tu mente en el que tú mezcles la comunicación, la economía y una que otra de las áreas que tú dominas? ¿No? Eso entonces significaría que la economía te tiene muy atrapada. Estás muy enamorada de la economía. Estoy viviendo día a día. No puedo adelantar el futuro. Es un problema del economista que la economía no es una ciencia exacta, ustedes no son científicos. Yo, bueno, A ver, ¿qué tú me propones? no. De proponerte, no te propondría nada, porque a diferencia de una persona que está afuera y que dice, bueno, tú puedes hacer tal cosa, desde afuera, como Se ve dicen en el dominó, bonito. el que está afuera está viendo toda la ficha, el que está afuera sabe jugar. Pero yo no sé, por ejemplo, qué planes tú tienes para el futuro cercano, el futuro lejano. No sé tampoco qué tan profundo tú estás ya en tu carrera, qué tan incómodo se te podría hacer retomar el área de la comunicación. Tampoco sé qué tú quieres comunicar. O sea, esas son preguntas que tendrías que, en un proceso introspectivo, tendrías que responderla tú para saber exactamente qué tú quieres hacer. Y no me sorprendería que mañana, por poner un ejemplo, te llegue a la mente algún proyecto que tú quieras desarrollar. Puede ser mañana, puede ser dentro de 5 años. O sea, ese proyecto de la noche a la mañana No lo son sé, 10 Rick. años. No lo sé, Rick. No me he sentado a pensar en ese tipo de cosas. Digamos. Bien. El tema que lo propusiste literalmente es un enfoque disruptivo para dejar el nicho a temprana edad. Ujú. ¿Cómo lo podemos, que te toca ahora, Mm, desmenuzarlo, ese tema, ok, para directamente dárselo a cucharita a las personas que nos están escuchando ahora? ok. Vamos a iniciar de atrás hacia adelante Perfecto. para
ir por lo más fácil. O sea, vamos a ir aumentando la complejidad. Dejar el nicho es dejar la casa de mis padres. A temprana edad me fui a los 17 años, eh, digamos, casi cumpliendo 18. Pero me fui siendo menor de edad técnicamente. Y digo me fui porque aunque ellos me fueron y me llevaron a Santo Domingo, Ellos te entregaron. ellos me entregaron a la gran urbe, yo tomé la decisión de ir a vivir a Santo Domingo, de ir por lo difícil y no de quedarme en la casa de mami y llevar la vida un poquito más suave. Yo tomé la decisión de dejar el nicho a temprana edad e ir a lo difícil. Bien. Y en cuanto al enfoque disruptivo, esto sí es un poquito más complicado. Y vamos a ir rápidamente al mundo empresarial para contextualizar con un ejemplo. Cuando una empresa pequeña, me encanta este ejemplo, decide hacer competencia a una gran empresa, a un Big Four en segmento, mercado, en área geográfica, en cliente, en persona, como quiera que le haga frente a esa gran empresa. Y esa pequeña empresa que tomó la decisión logra tener éxito, entonces en sus procesos esa pequeña empresa está siendo disruptiva para lograr vencer a la gran organización que ya tiene procesos un poquito más complejos. O sea, tú ser disruptivo en buen dominicano es manteniendo todo lo demás constante, las cosas sigan fluyendo, tú sales a tener éxito todos los días de tu vida. Tú te despiertas en la mañana a vencer al Goliat que sea para tú tener éxito. Es un tema, podríamos decir que, aparte de los procesos, obviamente esa parte intangible pero importante, es más como de mindset. Exacto. O sea, en tu caso, es luchar todos los días con ese mindset, asumirlo. Me acuerdo a un pedacito de una conversación que estuve escuchando en estos días que dice, un VP importante, dice, y dice, él estaba hablando en español, dice, I set out to win. O sea, yo me enfoqué, yo me puse para ganar. Yo me mentalicé Yo me para ganar. mentalicé para ganar. Punto. Pero, ¿cómo tú le dices, cómo tú le transmites y te aseguras de que lo asuma? ¿Cómo tú le transmites a un joven de aquí de la Romana que ha visto, desafortunadamente, que esfuerzo tras esfuerzo, sus probabilidades de ganar, en vez de crecer, disminuyen? Me explico. Le dicen o lo obligan a estudiar en un politécnico. Le dicen, eso va a aumentar tus probabilidades de éxito profesional. Haz el politécnico en una carrera técnica de alta demanda. X, la que tú quieras. Cuando ya está de término, tiene que hacer una pasantía, pero no lo dejan trabajando luego de hacer la pasantía porque es menor de edad. Y él dice, pero a mí me dicen que estudio en un politécnico para asegurar un trabajo, hago la pasantía, tengo altas probabilidades de quedarme, me desempeño muy bien, mis jefes están enamoradísimos de mí, pero no me dejan porque soy menor de edad. Entonces, ¿por qué todo este esfuerzo si al final esa probabilidad de éxito se disminuye por un factor
tan insignificante como la edad. Porque, por ejemplo, aquí en República Dominicana tú puedes trabajar desde los 16 años. Entonces dime, ¿cómo tú te aseguras de que ese joven al que realmente tú tienes que comunicarle ese mindset lo haga suyo? Tú sabes. ¿Tú te acuerdas de algo que yo te dije hace poco? No, realmente no. El esfuerzo no paga. Entonces tú tienes que ser constante día tras día en romper. Punto. Y aunque tú no lo creas, ese día tras día van siendo gotitas de agua que van a llenar un vaso. Y en algún momento tú te vas a beber ese vaso de agua tranquilo. Punto. Es que tú lo pones muy bonito, tú lo pones Yo muy lo he fácil. vivido. Claro, pero mira, la pregunta yo te la hago porque yo lo he visto en jóvenes y lo entendemos, tú y yo lo entendemos, porque cuando tú miras atrás y conectas los puntos, tú das gracias, tú entiendes y dices, gracias a Dios que yo pude asumir el reto, Ujú. que yo pude entender que el esfuerzo no paga, etcétera, etcétera. Pero ahora mismo, como están estos muchachos, te lo voy a decir como te lo diría un profesor, profesor Julito. Nah, mi favorita. Estos muchachos están que ellos han visto cómo sus padres se han esforzado y no tienen el resultado en función de su esfuerzo. Esfuérzate diferente. ¿Cómo? Enrique, Ahí es donde nosotros volvemos a caer. Tú me estás sacando de la burbuja, tú me estás sacando de mi zona de confort, pero al mismo tiempo tú no me estás diciendo cómo yo tengo que hacer las cosas para poder tener ese, ese éxito, que puede ser el éxito que tú quieras, puede ser personal, comercial, profesional, como tú lo quieras, yo pero te la voy a gente poner persigue el éxito. mi mismo ejemplo. Mi mamá y mi papá, los dos aquí en La Romana. Y no hay quien le hable, por ejemplo, a mi mamá, de irse a Santo Domingo. Mi mamá, una mujer exitosa aquí en La Romana. Mi papá, un hombre exitoso aquí en La Romana. Pero simplemente no era el éxito que yo, la hija de dos romanenses, estaba buscando. O sea, porque lo primero que yo hice fue definir cuál era el éxito que yo quería tener y en qué momento yo lo quería tener. Y después de ahí, yo sabía que esa era mi meta, pero yo no le daba mente. Yo hacía mi esfuerzo, pero yo no le daba mente, porque es que en algún momento yo lo iba a lograr. Y la vida me ha demostrado en reiteradas ocasiones que cuando tú no le das mente a una cosa, la cosa sucede. Y voy a poner un ejemplo sencillísimo, mi cabello. ¿Cuántas veces yo no me cortaba el cabello? Contadas, mal contadas, dos veces. Exacto. ¿Y qué pasa con mi cabello? Vuelve y crece. Y vuelve y crece y me corto las uñas y vuelven a crecer. ¿Tú sabes por qué? Porque yo no le doy mente. Entonces, yo sé, yo en algún momento decido, como decidí en 2017, que yo quiero el cabello largo. Lo decidí y lo dejo y fluyo como él quiera fluir. Y yo recupero mi cabellera en asunto de un año. Entonces así me invito a la vida. No hay que darle mente a la cosa. Voy a citarte. Esto es de dominio público, así que no te voy a preguntar ni siquiera si podemos mencionar a la entidad que voy a mencionar ahora. Oh, wow. Tengo miedo.
Dice Andrely en LinkedIn. Me complace poder contarles que he iniciado un nuevo puesto como especialista senior GMI en la Superintendencia de Bancos de República Dominicana. Vaya manera de iniciar el año, a por más. Podemos definir este nuevo puesto que estás desempeñando como un logro. Y logro es sinónimo de éxito. ¿Cuál fue la ruta que tú tomaste desde donde la quieras iniciar? ¿Cuál fue esa ruta que tú tomaste para lograr ese puesto que, según LinkedIn, lograste hace 3 semanas? Un nuevo puesto que conquistaste hace 3 semanas. Para que los jóvenes que nos están escuchando, las personas que nos están escuchando, digan, ok, Anderly tomó este camino, quizá yo no puedo tomar el mismo camino, pero puedo dar pasos similares a Anderly para lograr conquistar puestos o escalar en mi empresa de una manera similar. Así que te escucho. Mira, eh, mi camino fue recordarme toda la mañana. Claro, primero se me dio la oportunidad de entrar a la super. Se da la oportunidad de entrar en el programa, me desempeño en el programa, termino el programa, me quedo siendo ya un empleado, no como parte del programa, sino un supervisor en la super, perfecto. Eh, yo me despierto todas las mañanas pensando en que yo soy la nieta de un bueyero. Yo soy la nieta de un bueyero, ¿eh? La nieta de Daniel, el bueyero. Y en algún momento de mi vida, yo le prometí a Daniel, el bueyero, mi abuelo, que yo iba a ser una persona de la que él se sintiera orgullosa. Creo que lo he logrado con ciertos puntos, pero lo he logrado en lo posible, pero se me da todas las mañanas el recordar algo que me refirió un primer jefe que tuve, bueno, un segundo. En esa empresa desarrollaban un programa interno en la dirección en la que yo trabajaba, que era la Universidad del Aire. ¿Qué concepto, eh? O sea, eso era que nos sentábamos en un salón de la organización 1 hora a la semana a comentar tópicos importantes de trabajo, de libros que estuviéramos leyendo juntos, de cómo tener un enfoque diferente en el trabajo, cómo organizar el trabajo, cosas así. Pero que poco a poco eso se fue convirtiendo en una universidad. Tú llegabas con un cuaderno a anotar y tú te encontrabas con gente que tenía 12, 10 años trabajando para esa organización y te contaban sus experiencias. Tú decías, óyeme, pero de esto que me está contando el señor Papa, digamos, yo con mi conocimiento puedo hacer un cambio de tal metodología y lograr eficientizar el trabajo. Entonces se mezclaba el conocimiento de la empresa, de la organización que tenía el señor Papa, con la mentalidad de Andrely, joven, con dominio de ciertas herramientas, y se formaba una bomba que quedaba escrita en los cuadernos de mis demás compañeros y en el mío. Era una universidad. Para nosotros esa era nuestra Universidad del Aire. No tenía un nombre, no era ni siquiera la Universidad de la Vida,
pero sí tenía algo en común a todas las empresas, un sistema de climatización. Sencillo. Entonces, lo que tú podías aprender en esa empresa, tú lo podías aprender en otra viendo los procesos como se veía en esa empresa. Entonces, todas las empresas podían tener una universidad del aire. Esa era la de nosotros. Y a mí me encantaba. Esos jueves, eso era un toque de queda. Jueves a las 9, hay clase hoy. Y yo llegaba feliz los jueves. Y me organizaba para los jueves disfrutar esa clase en la Universidad del Aire. Un jueves, este señor comenta, me encantó ese comentario, y es que él dijo que para tú tener éxito, tú ibas a necesitar una combinación de varios factores. Una oportunidad, un talento, pero sobre todo un sponsor. Y cuando te hablo del talento, te hablo del don que tú persigues, o sea, lo que tú posees, lo que tú tienes para entregar. Y para tú tener éxito, tú necesitas tres cosas. Alguien que te venda, que se dé la oportunidad o el momentum, y por supuesto tú tener el talento. Esos tres puntos que tú mencionas llevan o me llevan a mí a pensar en algo muy importante, que es el networking. Exacto, Sí o sí, entonces en tu fórmula de éxito tú tienes que hacer un muy buen networking. exacto. Y tú tienes que poder demostrar ese talento que tú traes contigo. O sea, ese paquete que tú traes, tú tienes que tener la habilidad de tú demostrarlo. Pero tú tienes que hacer tu networking, porque si no, tú estás seco, hermano. En tu experiencia, ¿cuál es la fórmula para hacer un networking efectivo? No ser invasivo, no ser intenso, Por ejemplo, respetar los límites. Esa es mi forma. Tú sabes que yo tengo un carácter difícil. O sea, yo tengo un carácter muy fuerte. Y yo respeto mucho a la gente. Porque yo no hago lo que a mí no me gustaría que me hagan. O sea, eso habla mucho de la gente cuando se toma atribuciones que no le corresponden. Entonces, simple, no ser invasivo. Respetar el espacio y saber aprovechar la brechita. Porque siempre hay una brechita, o sea, siempre hay un momentum. Tú lo tienes que aprovechar. Y tú tienes que saber identificar los momentos. Y por eso hablo de no ser invasivo. Porque hay veces que aunque mi rostro o el rostro de otra persona diga lo contrario, quizás en ese momento esa persona está pasando por una situación difícil y no es el mejor momento para tú abordarla con un proyecto o con algo. Entonces tú tienes que, y eso te lo va dando como que el tiempo, un olfato, para tú saber vender tu idea. A veces son 30 segundos en un ascensor. el famoso elevator pitch. Exacto. A veces tú juntaste con esa persona en un ascensor, en un buenos días. Si esa persona te contestó, y te estoy hablando de personas importantes en organizaciones, siempre te van a contestar el buen día. Pero tú con el tiempo comienzas a percibir un buen día diferente. En el sentido de que ya tú vas como que conociendo el mood de la persona y ya tú sabes cuándo tú vas a atacar. Entonces, es el momento que tú siempre tienes que estar listo. Entonces, el buenos días fue bueno, ataca pantera. O sea, de una vez. Así. A mí me encantan estos momentos porque llega un punto de la conversación en el que yo estoy bien metido en la conversación y el invitado termina su anécdota y yo me quedo como que,
yo quiero más, sigue hablando y no tengo una pregunta ahí en queue. Te mencionaba hace unos momentos a Juan José Mercedes Rijo, fue uno de los mejores profesores que yo tuve. Y él decía que no es una frase de él, que la suerte es cuando la oportunidad y la preparación se juntan. Es correcto. Y escuchándote, puedo hacer un símil directo con el éxito. El éxito es cuando la oportunidad y la preparación se juntan. Y me gusta bastante que esos elementos que tú conjugas, la preparación, el talento y el sponsor. El sponsorship. Me encanta. ¿Qué tan difícil o qué tan fácil es conseguir un buen sponsor? Ok, hay que hacer networking, hay que conocer personas. Afortunadamente, uno de los elementos que yo pongo mucho es el networking. Inclusive en la organización Agentes, es parte de su eslogan. Emprendimiento, networking e innovación. Ujú. Pero la gente no le da el nivel de importancia que merece. Pero aquí yo espero que sí lo capten. Ahora, ¿cómo yo paso de conectar con una persona, simplemente conectar con una persona, allá hacerlo o lograr no convencerlo, sino que esa persona vea en mí el potencial necesario para convertirlo en su mentoría? Eso es un trabajo de todos los días. Por eso yo te digo, tú tienes que poder demostrar el paquete que tú tienes. Porque hay una canción muy popular que dice que lo que molesta no es el cuerno, es el cuchicheo. Entonces, si tú tienes como profesional la capacidad de demostrar tu talento, hermano, se va a cuchichear. Siempre se va a hablar de que tú estás logrando algo. Y aunque tú no lo creas, eso va a llegar donde esa persona que tú conectaste, y esa persona se va a acordar de ti inmediatamente porque ya hizo una conexión contigo. Y ahí está la fórmula. O sea, ser constante. Por eso yo te decía, yo me despierto todos los días con mi cabeza puesta de que yo soy la nieta de un boyero y de que yo tengo que romper. Y, o sea, todos los días. O sea, esa máquina no para. Eso es como el Central Romana. Ahí siempre se está moliendo. Yo no paro. Y en tu caso, ¿cuándo o más bien alguien te ha convencido de sus talentos y te ha vuelto su sponsor? Sí. Tú sabes, yo he tenido la oportunidad de ser padawan de una persona, que para ti es súper conocido el término, Sí. y también he tenido la oportunidad de ser sponsor de otros. Y para serte sincera, me ha encantado ser el sponsor de alguien, acompañarlo, estar, o sea, pero lo que más me ha gustado es poder ser el padawan de otra persona. Esos términos yo lo traduzco, tengo a alguien muy específico que yo le digo mi padawan. Ajá. Fue un niño que desde muy joven vi que tenía su potencial y me lo ha demostrado. Inclusive estamos trabajando en un taller que estoy desarrollando y recientemente presentó su tesis en la UC, él es arquitecto Muy bien. y me llenó de orgullo. Enhorabuena. Felicitaciones para él, Víctor Acevedo. Y, pero lo que te digo es que en mi círculo hablamos más o utilizamos más la palabra mentor y mentoría. Ok. Que ese mentor te guía Sí. y no es que una persona que está ahí al lado tuyo las 24 horas. Es una persona que se detiene, El saca de momento su clave. valioso tiempo y te aconseja. Sí.
Y eso puede suceder una vez a la semana, ¿sí? Una vez cada 15 días, una vez al mes, bimensual, trimestral, una vez al año, pero es una persona que toma de su tiempo. Y esa es, me encanta esto, porque esa es la característica más grande de liderazgo que yo, Andrely Armstrong, conozco. O sea, el tu poder darte a otro, el tu poder guiar, acompañar, eso te hace diferente, eso te convierte en un líder, Efectivamente. pero también tú tienes que tener la interés de tú dejarte guiar y eso también te forma como líder. Por eso yo te decía que yo disfruto más cuando yo soy el padawan de alguien, porque es que yo soy un aprendiz eterno y todo el mundo tiene algo que enseñarme. Bueno, de hecho, yo me río mucho porque tú comenzabas hablando sobre mi experiencia en el modelaje y hace poco yo estaba muy cansada, unos días de mucho cansancio, y yo tomé la iniciativa de ir a trabajar en Flags. Y me encontré con una de las señoras del personal de apoyo de allá de la super, que quiero con todo mi corazón a toda la gente del personal de apoyo. Y esa mañana ella me dice, mi niña, pero ¿qué es lo que te pasa? Yo estoy un poquito cansada, madre. Y me dice ella, ¿tú sabes qué? Tú estás cansada, pero eso no se puede notar. Tiene que estar siempre on point. Me dijo así mismo la señora, tú siempre tienes que estar en punto, paradita, bonita, arregladita. Y después de ahí, te digo la verdad, yo soy el padawan de esa señora, porque cuando ella, cuando ella percibe que yo estoy pasando por una situación, ella va y me aconseja y me hace reír y se toma un café conmigo y me hace 2 cuentos. Y yo me siento a veces y pienso, óyeme, yo soy su padawan, porque esos cuentos son enseñanzas para mí. Me están Correcto. formando de una manera u otra. Entonces, yo disfruto mucho ser un padawan. Yo diría que uno puede identificar a un buen líder en un buen aprendiz. ¿Tú crees? Claro, es que hay que tener mucha humildad, que es una de las características para mí fundamentales de un buen líder. Tú tienes que tener mucha humildad para tú decir, yo puedo aprender O de fulano. enséñame. O enséñame. Simplemente enséñame. Mira, computadora. De relajo. Sí, porque hay una canción que a mí me gusta, que fue una de las canciones que me motivó a crear el podcast. Es un rap de TYS, ya lo he mencionado antes. Dice, la información no tiene nada que ver con el mensajero. Yo me imagino a la gente cuando me ve en la calle después de este podcast. ¡Wow! ¡Qué cosa! Y lo que falta, y lo que falta. Así que, aunque usted no lo crea, no importa quién, no importa en qué momento, podemos aprender lo que sea de quien sea. Cuando usted se sube en un motoconcho, ese motoconcho comienza a hablar con usted, aunque usted no lo escuche por la brisa, si él le dio con brisa, le haga difícil, trate de ponerle un poquito de atención. Usted va a aprender. Tú no te imaginas la cantidad de cosas que a mí me enseñó mi motoconcho. Dios lo tenga en gloria. Lo extraño muchísimo. Pero ese tipo era una Biblia. Y claro, él me ponía al día con el acontecer del barrio, pero también me enseñaba muchísimas cosas. Por ejemplo, que Andreli, mira, para cambiar la llanta de tu vehículo tú tienes que hacer tal cosa. O sea,
Y me lo enseñó literalmente en la Padre Abreu porque vimos a una persona cambiando una llanta Y lo estaba y lo haciendo estaba mal. haciendo mal y él me dijo, es que eso está mal. O sea, en el camino, íbamos en el motor y él me dijo, eso está mal. Él debería hacerlo así, 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 así. Y a mí no se me ha olvidado eso. O sea, todo el mundo tiene algo que enseñar. Y así mismo como el motoconcho le puede enseñar, así mismo también tenga la humildad de aceptar la recomendación. Es más, no acepte la recomendación, acepte el boche que le dé su jefe. Acéptelo con humildad. Quizá no sea el mejor jefe, quizá no sea un líder, quizá no sepa comunicar, pero dentro de sus carencias, esa persona transmite un mensaje cada vez que habla con usted. Si le llamó la atención, le dijo, tienes que hacerlo de tal manera, con las peores palabras posibles. No es personal, dígase usted mismo, no es personal Esto es trabajo. y trate de aprender, de tomar esa corrección que le están haciendo. Y metas en su cabeza algo importantísimo que me lo enseñó mi mamá siendo niña. Si todo el mundo está moviéndose para un lado y tú te estás moviendo para el otro, no es todo el mundo que está mal. Revísate, revísate. O sea, si todo el mundo está remando para un sitio, tú para la tierra, o sea, todo el mundo está remando para llegar a tierra. Tú no puedes remar para irte mar adentro, mi niña. O sea, así me lo dijo mi mamá. Y la cité literalmente. Eso fue palabra de Dios, como dice un, digamos, un amigo del barrio. O sea, yo tengo que tener la capacidad de yo entender cuando yo estoy mal. Y eso también te forma como líder. No sabía que vamos a terminar hablando de liderazgo. 100%. Bueno, es que es todo, diría yo que esta conversación ha sido bien holística, ha sido holística totalmente. Porque para hablar de disrupción hay que hablar de liderazgo. Sí. Porque en el momento en el que tú te vuelves una persona disruptiva, todo el que viene detrás, tú te vuelves su paradigma. Entonces, así mismo como retomando el tema principal, tú diste ciertos pasos y Y tomé tomaste decisiones. decisiones para dejar el nicho a temprana edad, no es que simplemente tú lo hiciste, es que ahora te toca comunicar efectiva y asertivamente esos pasos que tú diste. Precisamente por eso que te hago esas preguntas que parecieran como quizá demasiado específicas o quizá otras muy, muy amplias, pero yo quiero que el joven que esté escuchando este podcast diga, ok, yo tengo que abandonar no solamente a mis padres, tengo que abandonar la ciudad donde yo nací, quizá no para perseguir el éxito que tú perseguiste, quizá simplemente para crecer muchísimo más como persona, porque yo digo que no tuve la suerte de vivir con mi mamá hasta los 25, 24, 25, 26 años. Mi mamá se fue para el exterior yo teniendo 17 años. Y No way. sí, y inmediatamente yo no viví solo. Eso llegó un año después, más o menos. Pero estadísticamente yo no debería estar donde yo estoy hoy. Y eso se debe a los pasos que yo di, las decisiones que tomé para lograr estar donde estoy. ¿Pudiera estar más lejos, más alto? Sí, pero estoy donde estoy, me siento bien con eso y sé que voy a llegar eventualmente al punto donde quiero llegar. Lo mismo pasa contigo. Yo quiero que la gente escuche y que entienda y que pueda tomar la decisión de tomar mejores decisiones. Ok. Lo primero es que a mí no se me olvida nunca de dónde yo vengo. Y lo he mencionado en reiteradas ocasiones en esta conversación. Yo hice, André, le hizo un análisis introspectivo de qué yo quería para mí, qué yo quería lograr y en qué tiempo lo quería lograr.
De hecho, lo hice en el colegio, en una asignación que se llama Proyecto de Vida. Y después lo hice cuando estaba a punto de graduarme de bachiller, yo misma, sola. Y puedo decirte que de un año a otro cambió. Y que ahora, aunque está muy alineado al que yo tenía o hice cuando me gradué de bachiller, está, súper afines son, pero cambió. Porque estoy fluyendo. Y la vida te presenta situaciones. Tú tienes que saber cómo enfrentar esas situaciones, pero tú también tienes que conocerte a ti mismo hasta un punto donde tú puedas decir, esto es lo que yo quiero para mí. Yo no puedo decirle a un joven una fórmula mágica de cómo él va a lograr sus cosas o de cómo él va a lograr tener éxito, porque ni siquiera a mis propios familiares yo se la puedo dar. Yo sí le puedo asegurar de que si él se conoce, de que si él se organiza y de que si él es constante y enfrenta las situaciones que le van a surgir en la vida, porque siempre van a surgir, él va a lograr el éxito. Ya ahí, ya ahí. Ándale, te voy a hacer ya preguntas un poquito más específicas. Tú escuchas el podcast, me, ¿cómo se dice? Me halagas, no. Te Tengo el honro. favor Ah, de tu atención. Y tú conoces esta dinámica, que sea para el final. ay, hay lío aquí. Quiero empezar con la siguiente pregunta y quiero escuchar de ti. ¿Cuál hasta el momento en tu carrera profesional ha sido la experiencia más difícil o quizá la peor experiencia que has tenido, exclusivamente en tu carrera profesional? Esa experiencia que te marcó, La pandemia, ¿cómo la afrontaste? no lo sé. O sea, yo fluía, fluyendo, de verdad. Porque el hecho de tú pasar, de ir todos los días a la oficina, de tener contacto con la gente, de tener un horario específico, a tú trabajar desde tu habitación todos los días del año, hermano, eso fue frustrante. Eso causó mucho daño psicológico, tú sabes. Yo creo que la pandemia ha sido el episodio más trágico. Nota, no voy a decir trágico porque me enseñó bastante. Me enseñó a ser un poquito más organizada con el trabajo y con el tiempo. Me enseñó a que yo tengo la capacidad de marcar los espacios, pero también me enseñó de que el factor humano que uno tiene en la oficina es un motor. Eso es gasolina para ti. O sea, el tú tener a la gente cerca, el tú saber que hay más gente que está contigo, que tú no estás solo, que tú estás remando con un grupo que va a tu mismo ritmo, a tu misma velocidad, eso es gasolina. Entonces, por eso yo podría decir que fue muy difícil la pandemia. Y encontraste la mejor experiencia que has tenido. La mejor experiencia en sentido profesional, Sí. vuelvo al factor gente, conocer gente, porque la gente es lo que te convierte en el profesional que tú creas día a día. Porque, ok, sí, yo tengo una licenciatura en economista, ¿qué fue lo que dije? Yo tengo una licenciatura en economía, yo tengo una maestría, pero la universidad realmente, como te comentó la Universidad del Aire ahorita, en la vida, la universidad, en la gente. Entonces, conocer gente robustece tu conocimiento técnico. Entonces, hay gente
que quizá empíricamente te da una ideaza técnica que tú solamente tienes que pulir con lo técnico. Entonces, básicamente, conocer gente es la mejor experiencia. Estoy de acuerdo contigo. Yo cambiaría muchas cosas por conocer más gente. El networking para mí es muy importante. Le debo mucho. Y cuando lo entendí, puedo decir que mi vida cambió. Yo también le debo mucho al networking. Sí. En cuanto a contenido, me gustaría saber qué libros, pueden ser libros, series o películas. Si quieres uno de cada uno, si quieres simplemente uno de ellos, pero ese contenido que te ha impactado de manera positiva, quizá hay libros que te impactan de manera negativa. Yo tengo un libro, se llama, déjame ver si me acuerdo, El arte de la desesperación, de un filósofo, creo que español, se llama Emile Cioran. Yo leí el prólogo del libro y yo dije, yo no puedo leer este libro. A mí me pasa. Yo leí, mira, yo de verdad, yo entré como en un proceso no depresivo, pero sí ansioso, porque el tipo se describía un momento, el momento que le inspiró a escribir ese libro. Le decía, si yo no escribía este libro, muy probablemente me hubiese suicidado. Y dije, yo no voy a leer este libro, yo por mi salud mental, yo no lo voy a leer. Lo tengo en lista, así que en cualquier momento lo comparto. Pero en tu caso, quiero escuchar tus recomendaciones. ¿Libros, series o películas? Yo soy más de libros, así que me voy para el lado de libros. Varios, de hecho. Ya Lolibel se me adelantó con una serie buenísima que recomendó. O sea que shout out a eso, la gente que lean a Yuval, porque de verdad que enseñan muchísimo. Y otros que yo recomendaría, varios. En materia económica, ¿Por qué fracasan las naciones? Un bestseller y la mayoría de los socialistas, economistas y gente y políticos Adam la han Smith. leído. No, ese es de Daron Acemoglu y James Robinson. ¿Qué libro? Yo tengo un libro de, yo creo que tengo ese en mi lista de libros. Sí, buenísimo. Otros que ya son más en sentido, digamos, personal. Este va a sonar un poco extraño, pero el sutil arte de que te importe un carajo, de Mark Manson, y el favorito de todos los tiempos, el manuscrito encontrado en Accra de Paulo Coelho. Bien, continuamos entonces. Series. Aunque Mm. te gustan los libros, sé que Mira, mi serie favorita es para yo reírme. O sea, yo la puedo recomendar. Friends. O sea, un para clásico. botar el golpe. Bueno, ahora estoy viendo cómo conocí a tu madre. Muy bueno. Buenísima. Esta es mi segunda ocasión viéndola. O sea, yo soy de repetir las cosas que me gustan. Y estoy aprendiendo otra vez con Ted. Y de esta serie, de hecho, tengo una reflexión. Yo en mi vida quiero ser tan persistente como Ted. Quiero tener clientes tan fieles o amigos tan fieles como los clientes, oh my God, como persigo. Quiero tener clientes o amigos tan fieles como los clientes del bar al que ellos van, que siempre están ahí. O sea, esa gente son uno A con ese bar. Y también, como diría una gran amiga, cosechar el amor como lo cosechó Lily. Yo me río porque es como todo lo que uno quisiera. Exacto. Pero ahí entra el tema de tener ese mindset, tú sabes. Ok, quizá lo quiero,
Quizá lo persigo, quizá no, Pero qué tan se va a dar. importante eso para mí. O sea, también, porque eso define la intensidad con la que tú persigues algo. ¿Y películas? Mm, Ninguna. mm, Ok. Es válido. Ahora te toca nominar a alguien. Oh, wow. Tú sabes, digo, te la voy a repetir. Sé que la sabes, pero te la voy a repetir. No, tiene que ser una persona que yo no conozca. Pero que yo sí Sí, conozca. claro, que tú conozcas, pero que yo no. Yo digo que todo el que yo conozco es un candidato potencial para el podcast. ¿Tú sabes qué? Tú de hecho conversaste hace poco, yo creo que tú lo conoces a él, y conversaste hace muy poco con su hermano, ¿Quién? Antonio Santillán. Oh, sí, sí. Antonio, yo lo invité al podcast. Antonio Eh, tiene una agenda muy complicada, igual que sí, la mía, definitivamente. Definitivamente. pero Antonio puede sumar mucho. Pero como quiera, yo lo conozco, así que Pues no tengo a nadie ya. la persona que habló del networking y de la O importancia sea, del networking aquí no en la tenía que, romana, no es que no tiene que ser de la romana. Lolibel en su podcast, por ejemplo, recomendó o nominó a alguien de La Vega. bueno, pues yo te puedo nominar a alguien de San Pedro. Go ahead. Mi hermana Karen Ramos. Entonces, aquí te toca asumir la responsabilidad de que Karim escuche el podcast. Tú no le vas a decir que la nominaste, Ok. así que ella tiene que escucharlo hasta el final y tú te vas a dar cuenta cuando ella te diga, ¿en serio, André? O las palabras que ella escoja para hacerte Eh, saber que supo que la nominaste. Conociéndola viene un te voy a matar. Entonces ya luego de que ella escuche el podcast, hacemos las gestiones para grabar con ella. De hecho, puedo nominar a otra persona. Dale, dale. Ámbar Zorrilla. En San Pedro también. Ok. Yo conozco, creo que una ámbar también zorrilla aquí en la romana, por eso me quedé No, pensando. Ámbar está en San Pedro. Ok, perfecto. A ellas dos. Sí. Dos Lo mismo episodios para ámbar. buenísimos. ¿Perdón? 2 episodios buenísimos. Yo espero que sí. Ya puedo sentirlo. Sí. Bien, ahora, ya para cerrar aquí con tu respuesta, se termina el podcast. Una palabra o frase, yo me imagino cuál sería, pero una palabra o frase que tú entiendes que te define. No tienes que decir por qué. Si quieres hacerlo, puedes hacerlo. Solo una. Una palabra o frase. Ok. Me voy con una frase. Dale. Sin prisa, pero sin pausa.